Saludos cordiales para toda mi audiencia. Soy Julio César Clavijo y saludo en el nombre del Señor Jesús a todos los que están viendo este video. En esta oportunidad quiero dar mis opiniones sobre un video que está en YouTube donde el pastor pentecostal unicitario Julio José Peña compartió con el cura católico Luis Toro acerca del tema unicidad versus Trinidad. Cuando uno ve el título que el video tiene actualmente, que es 10 pastores versus o contra cura católico, la Trinidad o la unicidad de Dios, lo primero que uno se puede imaginar es que el pobre cura no daba abasto para poder contestarle a 10 personas sobre el tema planteado y que en realidad se trataba de un trato injusto contra el cura. Sin embargo, cuando uno se adentra en el video, se da cuenta que fue un solo pastor, uno solo, el que se dirigió a la audiencia. Y del mismo modo, un solo cura se dirigió a la audiencia. De manera que con el solo título ya se comienza mal, pues se arranca diciendo una mentira. El otro asunto a destacar es que cuando uno ve el título, uno ve que en el título se utiliza la palabra versus, uno se imagina que se va a encontrar con un debate, donde cada bando va a tener la posibilidad de opinar y de controvertir al otro, y donde ambas partes van a ser tratadas con justicia. Sin embargo, cuando uno ve todo el video, se da cuenta que lamentablemente no se trató de un debate, sino de un evento arreglado convenientemente para que el cura hiciera su show. El pastor comenzó y tuvo 30 minutos para hacer una exposición sobre la unicidad de Dios. Y a continuación, el cura tuvo también 30 minutos para hacer una exposición sobre la Trinidad. Pero la gran diferencia entre ambas intervenciones es que el cura, por ser el segundo, contó con la gran ventaja de poder opinar y a la vez de poder contradecir al primero, lo cual fue un privilegio con el que no contó el pastor. De ahí que el trato fue desigual e injusto. Lo más grave de todo es que a través de ese remedio de debate se le quiere hacer creer a la gente que el pastor no tenía respuestas para todos los argumentos presentados por el cura y que todo lo que dijo el cura es irrebatible, pero no hay nada más lejos de la realidad. Incluso si ustedes prestan atención, cuando el cura Luis Toro terminó de hablar, mostró que tenía un gran temor de que se abriera cualquier posibilidad de controvertirle y comenzó a realizar rápidamente el cierre del evento. Y cuando se mencionó la posibilidad de que el público hiciera preguntas, él se negó a aceptarlas porque dijo que las reglas ya se habían establecido previamente. Creo que quedamos claros, pusimos condiciones. Todo esto demuestra un trato desigual e injusto, ante el cual el pastor noblemente no protestó, aunque yo sí lo hubiera hecho. Como para mí lo que pasó allí no ha concluido, para el bien de la audiencia que ha visto ese video y que también está viendo este video, voy a refutar uno a uno los argumentos expresados por el cura. Sin embargo, antes de refutar al cura Luis Toro, quiero mostrarles a todos ustedes que el verdadero ganador de ese debate entre comillas, ¿no? Porque realmente no fue un debate, pero el verdadero ganador de ese evento fue el pastor Julio José Peña. Les voy a demostrar por qué. En su exposición, el pastor denunció que el dogma trinitario, aunque trata de negarlo, tiene consigo graves problemas de triteísmo, o sea, de la herejía de creer en tres dioses. Él puso el ejemplo de que dos sacerdotes no pueden ser un solo sacerdote, y por lo tanto, si hay tres personas distintas, cada una llamada a Dios, entonces en realidad lo que se está promulgando con esto es la idea de tres dioses, no la de un solo Dios. Curiosamente, cuando el cura Luis Toro terminó su exposición, cuando el cura Luis Toro terminó de dar su opinión, le dio toda la razón al pastor. Veamos primero las declaraciones del pastor Peña y luego pasamos a analizar unas palabras que el cura Toro dijo al final de su exposición que demuestran que realmente el que tuvo la razón fue el pastor. Veamos entonces la opinión primero del pastor Peña. Usted ha oído en alguna ocasión que tanto la Biblia como el concepto
del mundo diga que hay 3 diablos? Nunca. Pero él quiere hacer creer que hay 3 personas. Y si nos atrevemos a decir 3 dioses, aunque trate de negarse el triteísmo, eso se llama triteísmo, al creer en 3 personas y 3 dioses. ¿Por qué nosotros decimos que 3 dioses? Hay muchos que se ofenden y dicen, no, nosotros creemos en uno solo, pero son 3. O es uno o es 3. Ahora yo hago un ejemplo. Aquí hay 2 sacerdotes. Luis Toro es sacerdote y Ítalo es sacerdote. ¿Me estoy refiriendo a un solo sacerdote aquí? ¿A cuánto me estoy refiriendo? A ver, los amigos. Me estoy refiriendo a 2. Cuando se dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, ¿cuántos van a ir? 2. Y que el Espíritu Santo es Dios. ¿No equivale esto a 3 dioses? Muy bien. Hemos visto las declaraciones del pastor Julio José Peña. Ahora vamos a ver unas declaraciones donde el cura Luis Toro reconoce que el pastor tenía la razón. Luis Toro dijo que los católicos no creen en 3 dioses, sino en un solo Dios. Sin embargo, a continuación negó lo que había declarado, pues dijo que la unión entre las supuestas 3 personas divinas y distintas es similar a la unión de 3 personas humanas que comparten la misma y única naturaleza humana. Ese fue el gran error del cura. Presten atención a esto. 3 personas humanas en realidad son 3 seres individuales, cada una con su propio cuerpo, con su propia mente, con su propia individualidad, con su propia voluntad. Es decir, 3 seres que nunca pueden ser un solo ser. O en otras palabras, 3 hombres que nunca pueden ser un solo hombre. Entonces, del mismo modo, cuando Luis Toro concibe que Dios es así, como 3 hombres, prácticamente lo que nos está diciendo es que las 3 supuestas personas que comparten la única naturaleza divina, en realidad son 3 dioses, no un solo Dios. Y eso es triteísmo. Veamos las declaraciones del cura Luis Toro. Nosotros los católicos creemos en 3 dioses, no un solo Dios, 3 personas distintas. ¿Y cómo se explica? Bien, a ver, mire, aquí hay un ser humano. Esto es naturaleza humana. Esta mujer es de naturaleza humana y yo soy de naturaleza humana. Él es una persona, yo soy una persona, ella es una persona. 3 personas distintas. ¿Pero cuántas naturalezas? Una. 3 personas, una sola naturaleza. Ahora comprenden por qué entonces Jesús allá dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Caramba, miremos, ¿cómo podemos ser uno? Sí, primero que la misma naturaleza. Cuando nosotros decimos que Dios es uno, ¿qué estamos diciendo? Que la naturaleza divina es una, como la naturaleza humana es una. ¿Y qué decimos cuando son 3 personas? Que entonces son 3 personas distintas con una misma naturaleza. Dios significa divinidad, deidad, naturaleza divina. Aquí estamos ¿cuántas personas? Tantas, y una sola naturaleza. En Dios hay 3 personas, una sola naturaleza. Como lo hemos visto con estas palabras oídas anteriormente, se demuestra claramente que el pastor tenía la razón y que el cura perdió el supuesto debate. Ahora voy a aprovechar para controvertir cada uno de los argumentos expresados por el cura Luis Toro durante su intervención, a fin de demostrar cómo estos son derrotados por la misma Biblia. Voy a demostrar que si se hubiera hecho un debate justo, con la posibilidad de que el pastor hubiera podido controvertir al cura, el asunto se hubiera tornado distinto. El primer argumento planteado por Luis Toro toma a Génesis 18 y 19 y dice que allí se habla de una Trinidad. Primero escuchemos a Luis Toro para luego pasar al análisis. Y
Y yo quiero demostrar, y ustedes van a buscar en la Biblia si es o no es. No voy a hablar con palabras mías de yo. En la Biblia aparece el por qué nosotros decimos que el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Por qué? Primero, en el Antiguo Testamento, si ustedes van al libro del Génesis, capítulo 18, versículo 1 en adelante, cuando Yahvé se le aparece ¿cómo que llama? A Abraham. Yahvé se le aparece a Abraham y Abraham ve 3 personas. Y si ustedes siguen el diálogo que hay ahí, en Génesis 18, de las 3 personas, y Abraham le habla en singular, Señor mío. Señor mío. Luego sigue hablando, lo pasa al plural. Y así juega con el singular y juega con el plural. 3 personas. Para desgracia de Luis Toro, Génesis capítulos 18 y 19 no están hablando de ninguna Trinidad. En ninguna parte de Génesis capítulo 18 o de Génesis 1:19 se dice que hay 3 personas divinas y distintas. Nunca se dice tampoco ahí en esos capítulos de la Biblia que 3 personas conforman un solo Dios. Nunca se dice que Dios es una Trinidad, ni nada de eso por el estilo. Lo que allí se ve en estos capítulos es que el único Dios apareció a Abraham en una forma de hombre y estaba en compañía de 2 de sus ángeles que también habían adoptado la forma de hombres. O sea, Dios en forma de hombre y 2 ángeles en forma de hombre. 2 textos hacen suficientemente clara esta distinción. Pues Génesis 19:1 dice que los que llegaron a Sodoma eran 2 ángeles. Voy a permitirme leerlos, dice. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quiénes llegaron a Sodoma? 2 ángeles fueron los que llegaron a Sodoma. Y dice que cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, Dios se había quedado hablando con Abraham. ¿Sí? Eso lo dice el texto de Génesis 18:22. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Quiénes? Los 2 ángeles. Dice, pero Abraham aún estaba delante de Yahvé o delante de Jehová. O sea que ahí está suficientemente claro con estos textos que los 3 varones que aparecieron a Abraham eran, uno era Yahvé en la forma de un hombre. Y los otros 2 eran 2 ángeles, no Yahvé, sino 2 ángeles en forma de hombre. Pero peor aún, si alguien insiste en que 3 varones con 3 cuerpos separados son la Trinidad, entonces en realidad está demostrando que es un politeísta alejado de toda la verdad bíblica, pues realmente crees en 3 dioses con 3 cuerpos separados. Cuando en Génesis 19:18, que es otro texto que cita Luis Toro, cuando en Génesis 19:18 los llamó señores a los 2 ángeles, no les estaba diciendo que ellos eran Yahvé, sino que simplemente se estaba refiriendo a ellos con respeto. Vamos a ver ahora, vemos entonces cómo este primer argumento de Luis Toro se destruye por completo y ninguna parte ni de Génesis capítulo 18 y 19 hablan de ninguna Trinidad. Vamos ahora a analizar también el segundo argumento planteado por Luis Toro, donde él toma a Génesis 1:26 y dice que allí se encuentra la Trinidad. ¿Pero será verdad esto? ¿Será que Génesis 1:26 dice que Dios es una Trinidad o que en Dios hay 3 personas? Escuchemos a Luis Toro a ver qué es lo que él tiene para decirnos. ¿Por qué? Porque Dios se presenta de esta manera. ¿Y por qué 3? Dios se presenta como 3. Si miramos Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Aquí habla de la creación del universo. Ustedes lo saben. Génesis 26. Y dijo Dios, después que Dios había creado todo, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Caramba. No dijo hago, sino hagamos. Una vez me decía un hermano, cuando le pregunté, ¿y con quién estaba hablando? Dijo, estaba hablando con los ángeles. ¿Cómo le quito yo, cómo le demuestro que no era con los ángeles? El versículo 27 dice, creó pues Dios
al ser humano a imagen suya, no a imagen de los ángeles. Al leer Génesis 1:26, debemos preguntarnos, ¿por qué el único Dios habló en plural? Pero hay que enfatizar en que la Biblia nos habla de que Dios es uno y único. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué el único Dios habló en plural? Si hacemos la pregunta de manera correcta, no vamos a especular con lo que la Escritura no dice. Por ejemplo, el cura toma a ese texto de Génesis 1:26 y tiene que inventar que allí hablaba un individuo divino con otro o con otros individuos divinos. Pero ¿dónde dice Génesis 1:26 eso? En ninguna parte. Se pueden dar varias explicaciones del por qué Dios, siendo uno, habló en plural en Génesis 1:26. Como por ejemplo, que es un plural majestático, que es un soliloquio donde Dios está hablando consigo mismo, aconsejando con su propia voluntad, o que es una palabra profética dirigida a la iglesia del futuro, que le colaborará a Dios predicando su palabra para hacer a un hombre nuevo en el Evangelio. Pero es insensato desde todo punto de vista suponer que porque Dios habló en plural, entonces que eran tres los que estaban hablando. Sí, eso es insensato suponer eso realmente, que porque Dios habló en plural, entonces eran tres personas las que hablaban. ¿Dónde dice Génesis 1:26 semejante cosa? En ninguna parte. En ninguna parte dice Génesis 1:26 eso. Es insensato entonces suponer que porque Dios habló en plural, entonces eran tres los que hablaban y creaban. Porque la Biblia dice claramente que el creador fue uno solo, no tres. Por ejemplo, Isaías 45 del 11 al 12 expresa lo siguiente, dice: así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, dice yo, uno solo, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El creador es uno solo creó, no tres. Ninguna parte de la Biblia dice que una Trinidad creó. Ninguna parte de la Biblia dice que tres personas divinas y distintas crearon. Si hubiese alguna parte de la Biblia que dijera eso, entonces Luis Toro sería o estaría en la razón. Pero en realidad nos damos cuenta que es lo que está tomando el texto de Génesis 1:26 y está dejando volar su imaginación con la idea trinitaria que cree que está en la Biblia, pero que en realidad no se encuentra. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente argumento de Luis Toro. Él toma a Juan 1:1 y dice que ese texto se puede tomar como otra prueba de la Trinidad. Escuchémoslo. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. La silla al lado, con Dios. Estaba con Dios, junto a Dios. No estaba sentado, estaba junto, al lado. La palabra estaba con Dios. Escuche lo que sigue. Y la palabra era Dios. Estaba con y era Dios. La palabra estaba con Dios. Entonces, si referimos con quién estaba hablando entonces el Padre en la creación, ¿con los ángeles? No, Juan dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, de modo que no estaba hablando con los ángeles, estaba hablando con el Hijo, la palabra. Y si alguno cree que no estaba hablando con la palabra que estaba haciendo, entonces dice, cuando habla de la palabra, dice, versículo 3, todo lo hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Entonces por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Para desgracia de Luis Toro, Juan 1:1 está hablando de Dios y su palabra.
no de dos individuos divinos y distintos. La palabra de Dios es el plan de Dios para la salvación del hombre. Por eso la Escritura dice que ese plan estaba con Dios. Y también se dice que ese plan era Dios. Porque en el plan divino estaba que Dios mismo y no otro era quien se habría de manifestar en la carne. Pero lamentablemente el cura tiene que inventar que la palabra de Dios era un individuo con Dios. La Escritura dice que Dios creó todo por medio de la palabra. Todo por medio de su palabra. Dios creó todo por medio de su palabra, no por medio de otro individuo como lo inventa el cura. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 33 del 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, él pronunció su palabra y fue hecho, él pronunció su palabra y todo existió. Entonces, la palabra de Dios no es ningún individuo con Dios, es la palabra de él, la expresión de Dios. Es la expresión de Dios, eso es lo que es la palabra de Dios. Dice Juan 1:1 que la palabra era con Dios porque es la palabra que pertenece a Dios, el plan que pertenece a Dios. Y dice también que la palabra era Dios porque es que en ese plan de Dios estaba que él mismo, el mismo Dios, no otro, sino Dios mismo, era el que se iba a manifestar en carne para venir a salvarnos a nosotros. Por eso Jesús es la palabra hecha carne, no otro individuo divino y distinto hecho carne. Cuando Dios se manifestó en carne, cuando el único Dios se manifestó en carne, como el hombre perfecto, Él le mostró a todos los hombres cómo es que Dios quiere que vivamos. Y por eso los hechos, las actuaciones del hombre Jesús valen más que 1000 palabras. Por eso es que verdaderamente Jesús es la palabra hecha carne, es Dios mismo hecho carne, es Dios mismo manifestado o pronunciado como un hombre, es Dios viviendo como hombre, sintiendo como hombre, actuando como hombre para enseñarnos a nosotros cómo vivir. Por eso la palabra hecha carne es Dios manifestado en carne, no otro individuo manifestado en carne. Por eso el argumento de Juan 1:1 no habla acerca de ninguna Trinidad, para que el cura piense que Juan 1:1 está hablando de una Trinidad o está hablando de dos personas divinas y distintas, tiene que dejar volar su imaginación con una idea trinitaria que aprendió por fuera de la Biblia y que ahora quiere introducir a la Biblia para reinterpretarla. Pero él realmente no está dejando que sea la Biblia la que hable. Aquí está hablando entonces Juan 1:1 acerca de Dios y su palabra, y así está derrotado también ese otro argumento del cura Luis Toro. De otro lado, el cura hace burlas al decir que para ser padre se tiene que engendrar a un hijo, pero no entiende que su reflexión sepulta a la doctrina del Hijo Eterno de la Trinidad. Pues si el Hijo fue engendrado por el Padre, entonces eso demuestra que el Hijo tuvo un principio en el Padre, y por eso es un error hablar de un Hijo eterno. Los creyentes en la unicidad de Dios no tenemos ese problema, porque entendemos que el Hijo se refiere a la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre. Escuchemos a Luis Toro y luego ampliamos lo que estoy explicando en este momento. Y yo soy padre, y yo soy hijo, y yo soy espíritu, soy la misma persona. Entonces yo le pregunto, si yo digo que yo soy padre, ¿puedo decir que yo soy padre de yo? Él mismo dijo que él no fue padre hasta que no engendró un hijo. ¿Se da cuenta que para ser padre se necesita otra persona distinta a usted, porque si no, no es padre? Él mismo lo dijo por su boca. Yo no fui padre hasta que no engendré un hijo. Ah, hay otra persona distinta para que él sea padre. Él no puede decir yo soy padre de yo. Tampoco puede decir yo soy hijo de yo. Si él es hijo es porque hay otra persona distinta a él que es padre. Y si no hay otra persona distinta que sea padre, ¿cómo va a ser el hijo? Entonces es simplemente una mentira.
En el ejemplo anterior, vemos que los católicos por lo general reducen y tergiversan nuestra posición diciendo que nosotros no hacemos diferencia o confundimos lo que es ser padre con lo que es ser hijo. Pero nosotros sí conocemos la diferencia bíblica. Lo que no aceptamos es el invento de que las referencias bíblicas al Padre y al Hijo tienen que ver con dos personas divinas y distintas. Si el cura nos pudiera mostrar un solo versículo que dijera eso, el asunto estaría concluido, pero no hay ni un solo texto que lo diga. Para nosotros, de acuerdo con la Biblia, el Padre siempre es una referencia a Dios en su condición divina, pero el Hijo siempre es una referencia a Dios en su condición de hombre. La Biblia nos enseña que Dios se manifestó en carne y que entonces, a partir de su encarnación, que era necesaria para salvarnos, Dios llegó a ser simultáneamente, es decir, a la vez, Padre e Hijo, Espíritu y carne, Dios y hombre. Eso es algo imposible para nosotros que somos terminantemente seres humanos, pero no es imposible para Dios, pues cuando Él se encarnó, nunca dejó de ser Dios, pero a partir de su encarnación, sí ha podido actuar simultáneamente como Padre, o sea, como el Dios único, y como Hijo, o sea, como hombre. Es decir, que a partir de su encarnación, Dios continuó actuando como Dios, como siempre Él ha actuado como Dios, pero ahora venía a actuar de una manera nueva, en la cual Él nunca había actuado, que es la manera como un hombre, la forma de hombre, en el estado de hombre, porque Dios mismo y no otro se manifestó en carne. Por eso las obras de Dios como Hijo son las obras de Dios en la condición de hombre que Él asumió para salvarnos y para dejarnos ejemplo de cómo debíamos vivir. Por eso es que Dios en su condición de Hijo dijo que era menor que el Padre, ya que la humanidad siempre es menor que la deidad. Por eso es que también en su condición de Hijo oró, pero en su condición de Padre responde las oraciones. Por eso es que como Hijo nació, murió y resucitó, pero como Padre no puede morir. Por eso es que en su condición de Hijo fue engendrado y tuvo un principio, pero en su condición de Padre, Él es el Dios eterno que no tiene principio ni fin de días. Por eso es que en su condición de Hijo, Él es el primogénito entre muchos hermanos, de acuerdo con lo que dice Romanos 8:29. Hermano de los demás hijos de Dios que somos todos los demás seres humanos que creemos en el nombre de Jesús. Porque es que nosotros también somos hijos de Dios, porque somos hombres. Y Dios actuando en su condición de hombre es el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Pero en su condición de Padre, Él es el Dios que no tiene hermanos, sino hijos. El que no tiene la revelación de Dios siempre piensa que Dios, actuando en su deidad como Padre, es una persona divina y distinta a Dios actuando en su humanidad como el Hijo. Pero para salir de su error, lo que tiene es que creer en el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Repito, a partir de la encarnación vemos a un único sujeto, que es Dios, existiendo como Padre en razón a su naturaleza divina, pero también existiendo como Hijo en razón a la naturaleza humana que Él tomó cuando se encarnó. Aquel que es el Padre es el mismo aquel que es el Hijo. No son dos, sino uno y el mismo individuo. Ahora, es verdad que un padre humano no puede ser su propio hijo humano, pero en Dios no es así. La Escritura dice que Dios tiene un hijo, porque fue Dios quien originó la existencia de sí mismo como un hombre, como un hijo, al nacer de la Virgen María, al hacer que la Virgen María quedara embarazada y al nacer de ella. Y la Escritura también dice que el Hijo tiene a un Dios, porque al manifestarse en carne, Dios no dejó de existir como Dios. El cura intenta ignorar
que Juan 14:8 dice que Felipe pidió ver al Padre. Por eso Jesús declaró ser el mismo Padre cuando él le respondió en el versículo 9 a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Todo esto nos muestra que si aceptamos a Jesús solamente como hijo, tenemos una parte de la verdad. Pues para conocerlo completo, también tenemos que creer que Él es el Padre. Por eso la Biblia dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Dice Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Toda esta argumentación destruye la mentira del cura de que el Padre y el Hijo son dos personas divinas y distintas y nos da luz para lo que vamos a seguir tratando. El cura Luis Toro toma también a 1 Corintios 15 para intentar decir que Dios tiene una diestra física o que Dios tiene verdaderamente un lado derecho. Él no entiende que Dios es omnipresente y que lo llena todo, por lo cual Dios no puede tener un lado derecho. Ahora, si es que el Dios de ellos tiene un lado derecho, entonces es un Dios muy pequeño, que llega solamente hasta donde su lado derecho se lo permite. Y ahí termina Él, y termina ese es el límite de Él. Entonces ese vacío lo tienen que llenar otros. Pero no, la Escritura dice que Dios es omnipresente. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Si bajare hasta el Seol, allá también tú te encuentras. A donde quiera que yo quisiera ir, allí tú estás, dice la Escritura. Es decir, Dios no tiene ningún lado derecho físico porque Dios es espíritu. Pero vamos a ver entonces las palabras del cura Luis Toro para poder analizar esto. El hermano me habló del sentarse a la derecha, que en los humanos significa sentarse a la diestra y en Dios significa el poder de Dios. Cuando dice que estaba sentado a la diestra y nombró allá a Hechos 7:55 en adelante, entonces estaba sentado a la diestra. Yo le muestro entonces, para que se dé cuenta que cuando habla de Cristo con el Padre, no se refiere, como él dice, que es el poder simplemente, sino se refiere que estaba a la derecha del Padre. Y le voy a mostrar que no carnalmente, sino espiritualmente. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 en adelante. Para que ustedes, y entonces, hermanito, si me puede hacer el favor de leer, ¿sí me puede ayudar a leer esa? Léame esa. 1 Corintios 15, vamos a leerlo desde el 24 en adelante, desde el 24. 1 Corintios 15, desde el 24 en adelante. ¿La tienen? Bueno, le leo yo. Dice, ¿lo lee usted? Léalo, pues. Yo lo leo. Luego, escuche esto. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, ¿Cristo le va a entregar el reino a quién? A Dios Padre. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Escuche, el último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido a él todas las cosas. Uno sometió todas las cosas bajo los pies del otro. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Escuchen lo que sigue. 28. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo, escuchen, también el Hijo. Si me dice que la carne, entonces le voy a decir que él después de muerto, ya resucitado, no con carne como tal, humana, también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Contrario a lo que dice el cura, el texto de 1 Corintios 15, 24 habla de Cristo como el postrer Adán que venció sobre la muerte. Léase usted todo el capítulo para que se dé cuenta y verá que ahí se está hablando de la resurrección de los muertos. O sea que Cristo en su condición de hombre es el postrer Adán que venció sobre la muerte.
Por eso es normal entender que como hombre Él venció sobre la muerte y con su cuerpo humano resucitado y glorificado podrá entregar el reino al Padre. Ahí nos está hablando de que de un individuo divino entregando el reino a otro individuo divino como inventa el cura. Si esto fuera así, entonces eso indicaría que el Hijo Trinitario no podría reinar por la eternidad, lo cual echaría por tierra al dogma trinitario que habla de una coigualdad entre las tres supuestas personas divinas y distintas. Mira lo que dice 1 Corintios 15:24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Es que entonces el Hijo Trinitario va a dejar de reinar? ¿Ahora el Padre no reina? ¿Solo reina un Hijo Trinitario? ¿Solamente el reino lo tiene un Hijo Trinitario? Y luego ya cuando empiece entonces, cuando llegue el fin, entonces el Hijo Trinitario va a dejar de reinar. Pues entonces esto destruye por completo la idea trinitaria de la tal coigualdad, de que las tres personas son coiguales. Entonces el cura no cree que el Hijo va a reinar por toda la eternidad. Entonces esa Trinidad quedó completamente destruida. Pero si entendemos que Cristo en su condición de hombre, venciendo como un hombre a la muerte, al pecado, como el postrer Adán venció sobre la muerte, y ahora en su condición de hombre entrega el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos, entendemos lo que verdaderamente nos está enseñando la palabra de Dios. Por eso es que dice ahí que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Entonces, y también nos dice aquí, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? Dios sujetó todas las cosas a su humanidad, al hombre Jesús. Al hombre Jesús. Dice, y cuando todas las cosas le han sido sujetas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Porque la divinidad, claramente se exceptúa aquel que le sujetó al Hijo todas las cosas, porque la divinidad no se ha sujetado jamás a la humanidad. La humanidad es la que se tiene que sujetar a la divinidad, aún la humanidad de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que cuando uno mira el texto todo el capítulo de 1 Corintios 15, bajo la revelación del misterio de la voluntad de Dios o del misterio de la piedad de Dios, que Dios fue manifestado en carne, uno inmediatamente aleja cualquier idea ficticia, cualquier idea mentirosa de que allí se está hablando de dos o tres personas divinas y distintas, como frecuentemente ha inventado el catolicismo romano y su idea trinitaria. Ahora, ¿lo quieren ver más figurado? Apocalipsis capítulo 5. Lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 5 para que vean ustedes que la diestra también significa a la derecha. 5, 6, dice así: entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y se acercó, escuche, y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, en el 5.1, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Pone, hay uno sentado en el trono, tiene un libro en la mano derecha y dice que viene el cordero y agarra el libro del que está de la mano derecha del que está sentado en el trono. De modo que está hablando de uno que está sentado en el trono, tiene un libro en la mano. Usted no puede estar a la mano derecha suya de usted. No. ¿Y cómo sé yo que Cristo sí está en el trono junto con el Padre? Lo dice Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 21. Dice así: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¡Caramba! Apocalipsis 5 no está hablando acerca de ninguna Trinidad. Apocalipsis 5 es una visión, no una imagen real del cielo. Una visión donde a través de símbolos se enseñan muchas verdades. Hasta el mismo cura reconoció que allí se hablaba de una manera muy figurada. Sin embargo, se contradice porque a continuación intenta interpretar esa porción de manera literal. La literatura apocalíptica
se caracteriza por utilizar símbolos para traernos enseñanzas. Por ejemplo, en las visiones de Daniel se muestran a 4 bestias, pero luego la misma escritura nos enseña que esas no se deben interpretar como bestias literales, sino como 4 reinos. Así que recalco acá, Apocalipsis 5 no es una presentación real del cielo, sino una visión figurada llena de símbolos. Y cada símbolo está allí para enseñarnos algo. Por eso esa visión de Juan no quiere decirnos que en el cielo hay 2 personas divinas, como inventa el cura. Lo que Juan vio fue a un cordero como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Eso fue lo que vio Juan. Imaginémonos que estamos al lado de Juan y que Juan está viendo la visión y nosotros también podemos verla con él. Lo que Juan vio fue a un cordero, no a una persona. Vio a un cordero como inmolado, o sea, un cordero como muerto. Pero sin embargo, el cordero caminaba. Y el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Ha visto usted alguna vez a un cordero con 7 cuernos y 7 ojos? ¿Verdad que no? Eso nos enseña que se está hablando de un símbolo y es una visión, eso no es real, es un símbolo. En el cielo no hay ningún cordero caminando por allá, ningún animalito, ningún hijo de una ovejita caminando por allá. No, es una visión lo que vio Juan, una visión. Y el símbolo del cordero que nos está enseñando está aludiendo a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero sacrificio que quitó el pecado del mundo. O sea que lo que nos enseña Juan 5 es que Dios en su puro estado divino no podía dar la salvación al hombre. Y por eso se tuvo que manifestar en carne como el Cordero. Pues el Cordero es quien es digno de abrir el libro de la vida y de desatar sus sellos. De manera que aquí Apocalipsis 5 no nos está enseñando nada acerca de ninguna Trinidad. Antes, al contrario, nos está enseñando que Dios en su estado divino no hubiera podido traer salvación al hombre, que para salvarnos se tuvo que manifestar en carne. Otra vez Apocalipsis 5 está aludiendo al misterio de la piedad o de la voluntad de Dios, el cual no quieren creer o no pueden entender las personas que han sido confundidas por la herejía de la Trinidad. Enseguida el cura se vuelca sobre Juan 14:16 y nos dice que ese texto habla de la Trinidad. Veamos si es verdad. Escuchemos a Luis Toro a ver qué es lo que él nos dice al respecto. Vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a ver por qué nosotros decimos que existe la Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así. Vamos a ver si es la misma persona. Vamos a ver si es la misma persona. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté con ustedes. Una persona, no dice, y yo me pediré a yo mismo. Yo pediré al Padre y Él les enviará otro. Otro significa que no es el mismo. Otro significa que es otra persona. A no ser que otro sea sinónimo del mismo. O otra manifestación. Si fuera otra manifestación, entonces diría otra manifestación. Aquí dice, y yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Paráclito. Escuche bien. Juan 14:26 habla de otro consolador, no de otra persona divina y distinta como inventa el cura. Los versículos 17 y 18 aclaran suficientemente bien que ese espíritu que vendrá es Jesucristo mismo, que estaba con ellos, pero estaría en ellos. Estaba con ellos, pero estaría en ellos. Estaba con ellos como el Hijo en la carne, pero estaría en ellos en espíritu. Incluso el versículo 18 aclara muy bien que Jesús es el Padre porque dice, no os dejaré huérfanos. Cuando uno mira realmente este relato, es que este relato es maravilloso. Y el cura, claro, como toda persona que predica la falsa doctrina, coge todo texto sin su contexto para convertirlo en un pretexto. Pero si leemos bien qué es lo que nos está diciendo aquí el relato de la Escritura,
Estamos hablando de Juan 14, donde Jesús ya le había dicho a Felipe que el que le ha visto a él, ha visto al Padre, porque él es el Padre. Y luego sigue diciendo a continuación en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, pues él está hablando como hombre puede rogar al Padre. Como hombre puede rogar al Padre. Por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paráclito, otro consolador. Ahí no dice otra persona divina y distinta, sino otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Con vosotros mora el Espíritu de verdad. Pero ¿cómo que mora con ellos? El que moraba con ellos en ese momento era Jesús, el Hijo de Dios, el hombre Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Y él, como hombre, estaba con ellos y los consolaba en su condición de hijo. Pero ahora se iba el Hijo. Y entonces dice la Escritura, se iba, ya no podía estar porque iba a ser crucificado, iba a ascender al cielo en su condición de humano glorificado, iba a ascender al cielo. Y entonces ahora dice, el otro consolador, ¿por qué? Porque ya no los iba a consolar en la carne, sino que ahora iba a venir a consolarlos en espíritu. Ya no estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Y para que quedara bien claro el asunto de lo que está hablando, él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa sola porción de la Escritura destruye por completo toda la argumentación del cura Luis Toro. Aquí el cura Luis Toro echó a perder absolutamente todo lo que él dice en su discurso. Porque esa sola porción de la Escritura aclara que Jesús es a la vez el Espíritu que estaría en ellos y también es el Padre que no los dejaría huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano a alguien? ¿Quién es el que deja huérfano a alguien? El que es el Padre. Y Jesús es el Padre porque Él es el único Dios. Es el Hijo porque se manifestó en carne. Y es el Padre porque es el único Dios que sigue ostentando su deidad y no la ha perdido. Ahora, luego el cura pasa al relato del bautismo de Cristo y nos dice que allí están las supuestas tres personas divinas. Veamos lo que dice y nos vamos a dar cuenta que tampoco va a tener éxito en esta porción de la Escritura. Veamos al cura a ver qué es lo que nos dice. Marcos capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice, Marcos 1, 10 en adelante, dice que cuando Jesús salió del agua, se abrió el cielo, venía el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo. ¿Y quién? No, pues el mismo Jesús que estaba arriba, que venía en forma de paloma y estaba siendo bautizado. Porque como es Dios, está en todas partes. Marcos 1 del 9 al 11 no está hablando de tres individuos divinos y distintos como inventa el cura. Ese texto simplemente nos está recordando que Dios fue manifestado en carne y que entonces Él pudo ejercer a la vez dos roles distintos, a saber, el de Dios y el de hombre. Como hijo, o sea, como hombre y no como Dios, pudo ser bautizado y meterse en el río Jordán. Pero como Dios y no como hombre, pudo decir desde el cielo que el hombre que estaba siendo bautizado era su hijo amado. La distinción está entre Dios en su estado eterno divino y Dios en su manifestación como hombre. Jamás esa distinción está entre personas divinas y distintas como inventa el cura. La paloma fue una visión exclusiva para Juan el Bautista, a fin de que él supiera y no tuviese dudas sobre quién era el Cristo. Fue una visión, una visión. Esto no quiere decir que Dios realmente es un pájaro o que el Espíritu Santo es realmente una paloma. No, fue una visión para que Juan supiera y no le quedaran dudas de quién era el Cristo. O sea, para que Juan supiera que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el hombre que él estaba bautizando es el Hijo del Dios viviente, ese hombre que él bautizaba, porque Dios fue manifestado en carne como un hijo, como un hombre. Si hacemos caso a la Escritura y no la tergiversamos, no vamos a caer en la herejía de la Trinidad. Luis Toro también toma unos textos del capítulo 8 de Juan y nos dice que ahí sí está la Trinidad. Pues hemos visto que Luis Toro ha fracasado en toda su exposición. Intentó mostrarnos una Trinidad que no ha podido demostrarnos. Veamos a ver si de pronto ahora sí tiene éxito.
En Juan capítulo 8, versículo 13 en adelante, lo leo rápido. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no estoy solo. En Juan 8:16 Jesús dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Allí Jesús no estaba diciendo que Él y el Padre son dos personas divinas y distintas como inventa el cura. Para poder entender lo que quiere decirnos Juan, capítulo número 8 y versículo 16, tenemos que ubicarnos dentro del contexto. Nos damos cuenta que Jesús comenzó diciendo unas palabras impresionantes. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo estaba dando unas declaraciones formidables acerca de Él mismo. Entonces llegaron los fariseos y le dijeron, no, es que tu testimonio acerca de ti mismo no es verdadero porque lo das solamente tú. Entonces Jesucristo les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Y dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque vosotros juzgáis según la carne. Es decir, ellos estaban viendo a Jesús simplemente como el humano que estaba ahí presente, pero no se estaban dando cuenta que Él era Dios realmente. No se estaban dando cuenta que Él era Dios y por eso Él podía reclamar ser la luz del mundo. Y Él podía decir también que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso les dice, es que ustedes están juzgando según la carne. Pero miren, no soy yo solo, o sea, no soy yo solo esta carne, no soy solamente esta carne que está aquí delante de ustedes. No es solamente este cuerpo, no solamente esta humanidad que está delante de ustedes. No, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí estaba diciendo Él, es que yo también soy el Padre. Entiendan eso. No soy yo solo, no es solamente el hombre que está aquí con ustedes. No, yo soy también el Padre. Mejor dicho, Jesucristo no quiere que lo conozcan solamente en la carne, sino que también lo conozcan como el Dios que Él es. Y por eso Él dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces aquí está poniendo el punto de comparación. Está diciendo, ¿ustedes me están pidiendo un testimonio doble? Pues yo se los estoy dando. No solamente confieso que yo soy la luz del mundo aquí en mi humanidad, sino que también confieso que yo soy la luz del mundo desde mi deidad. ¿Sí? Desde mi deidad, yo también confieso que yo soy la luz del mundo. Y así como en la ley el testimonio doble, el testimonio de dos hombres es verdadero, aquí yo estoy dando un testimonio doble de que yo soy la luz del mundo. Lo estoy dando como el Hijo, es decir, como hombre, y también lo estoy dando como Padre, es decir, como el Dios que yo soy. Ahora, se sobreentiende que es un punto de comparación lo que pone el Señor Jesucristo, porque Dios no son dos hombres. Entonces, aquí Jesucristo está diciendo, hay el testimonio doble. En la ley se necesita un testimonio doble de dos hombres. Pero aquí yo estoy dando un testimonio doble de que yo soy la luz del mundo. Aquí en ninguna parte de ese texto se está diciendo que yo soy dos personas divinas y distintas. Ahí no se está diciendo eso. Tampoco se dice porque yo soy dos personas divinas y distintas de una Trinidad. Ahí no se está diciendo eso. Ahí se está diciendo es que Jesús, tanto en su humanidad como Hijo, o tanto en su deidad como hombre, Él puede confesar, y su testimonio es verdadero porque Él es Dios, de que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para terminar, desafortunadamente Luis Toro se desacredita por completo, porque actúa de una manera deshonesta, citando a la coma joánica o coma juanina, o añadido apócrifo de 1 Juan 5, 7, 8, que todo académico sabe que es añadido y que no forma parte real de la Biblia. Cuando este hombre intenta citar a 1 Juan 5, 7 como una evidencia de la Trinidad, o lo hace por ignorancia o lo hace por deshonestidad.
Pero Luis Toro es una persona académica, es una persona que ha estudiado. O sea que a mí me parece que lo hace es por completa deshonestidad. No debería jugar así con la gente. Debería decirles la verdad. Debería decirles que ese texto es un añadido. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 5, 7 al 8 realmente en la Escritura? Dice lo siguiente, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Eso es lo que dice el versículo 7. Y el versículo 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahí no hay que añadirle nada más. No le meta a la Escritura lo que la Escritura no enseña. Todo académico sabe que esa coma joánica o coma juanina fue introducida en el texto bíblico por un copista ignorante y que el catolicismo romano se aprovechó de esa añadidura apócrifa para intentar poner la Trinidad que nunca pudo encontrar en la Biblia, pero que a través de ese texto intenta ponerlo. Pero si nosotros vemos otra vez el contexto, 1 Juan 5, ¿de qué nos está hablando 1 Juan 5? Nos está hablando que el que tiene la victoria sobre el mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo se dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Se dio testimonio en varias oportunidades. Primero, en el bautismo de Cristo, se dio testimonio a través del agua. Por eso dice que 3 son los que dan testimonio, el agua es uno de ellos. También la sangre, ¿por qué? Porque cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario y derramó su sangre, allí también se confesó que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu también da testimonio? Porque Juan vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Ahí no se está hablando acerca de ninguna Trinidad, aquí se está mostrando que hay un testimonio triple de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque Él es el ser humano que fue engendrado por Dios, por el Espíritu de Dios, que es su Padre, en la Virgen María. Ahora, el texto de 1 Juan 5:20 ayuda y que está dentro de ese mismo capítulo, echa por tierra toda la argumentación del cura, porque dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Vino el Hijo de Dios, vino un hombre, se hizo presente, vino a darnos conocimiento o entendimiento acerca de quién es el verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo y no otro es el único Dios. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna porque Él es Dios manifestado en carne. El Hijo es Dios mismo manifestado en la carne. Vemos entonces aquí cómo toda la argumentación de Luis Toro se destruye, se cae por completo. Yo lo invito a usted, amigo querido, lo invito a usted, deje de creer a las mentiras que la Biblia no enseña. Deje de creer a las doctrinas mentirosas. ¿De dónde sacan los católicos su Trinidad? ¿De dónde la sacan? La sacan del credo de Atanasio, no de la Biblia. Y el credo de Atanasio es un escrito extrabíblico que no está en la Biblia. Es un escrito totalmente extrabíblico. En ese escrito extrabíblico se dice que hay 3 personas divinas, que una es la persona del Padre, que otra es la persona del Hijo, que otra es la persona del Espíritu Santo. Ese es el escrito que dice y habla de una Trinidad y que el que no la crea se va a condenar y no sé qué más cosas. Pero la palabra de Dios no dice eso. La Biblia nunca dice eso. La palabra de Dios dice que Dios fue manifestado en carne. Si entendemos conforme a la Escritura y no conforme a los escritos extrabíblicos, si nos conformamos a lo que está escrito en la palabra del Señor, vamos a ser librados de la herejía de la Trinidad y de los errores que propagan curas como este señor Luis Toro. Entonces, vamos a seguir adelante anunciando la palabra de verdad y les agradezco muchísimo por haber visto este video. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde ricamente. Dios les bendiga a todos.